¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de mezcla, de producción musical y concretamente vamos a hablar de errores comunes en la mezcla. Sabéis que aquí en el canal los lunes os explico una técnica, los miércoles hacemos análisis armónico o un poco de ear training, ¿vale? Mezclado, que es el vídeo este que tenemos los miércoles, que hacemos, pues bueno, escuchamos canciones de diferentes artistas y vemos cuál es su armonía, cuáles son sus acordes, qué modos están utilizando, qué tipo de progresiones utilizan, por qué las utilizan y hablamos un poco de esto, ¿no? Y practicamos un poco sacar canciones de oído. Y después los sábados cogemos y todos los temas que vosotros habéis compuesto durante la semana con la técnica que yo os he explicado el lunes, los escuchamos en directo. Y en este directo suele haber una serie de fallos que se repiten. Algunos son musicales y hablamos de ellos cuando damos el feedback y otros son más una cuestión de mezcla. Entonces, hoy vamos a hablar de esos fallos, pero no lo voy a hacer solo. Me he traído a mi amigo Juanjo. Yo conocí a Juanjo hace ya, bueno, pues creo que casi 3 años. De hecho, tenemos un vídeo juntos aquí en el canal de hace 2 años, donde Juanjo acababa de sacar un álbum y puso los stems, digamos, las pistas de sus temas a disposición de la comunidad para que remezclaseis y hicieseis cosas nuevas con sus temas, ¿no? Y esto, bueno, fue una cosa bastante chula. En aquel entonces, pues el canal era muy chiquitito. Sigue siendo un canal pequeño, pero era muchísimo más pequeño que ahora y no hubo tampoco gran participación, ¿no? Pero la verdad es que lo pasamos muy bien. Juanjo tiene un sello discográfico independiente, Corona Records. Tiene además su grupo, Astenia, y además él, bueno, se encarga de las mezclas, se encarga de escribir las canciones. Es, digamos, un músico, bueno, muy inquieto y que le gusta muchísimo también la enseñanza. Ahora está retomando su canal de YouTube y está precisamente llevándoselo por este lado, por la parte de mezcla, masterización y producción, que es una de las partes donde él puede aportar muchísimo. Así que le he comentado esto, le he dicho, oye Juanjo, mi gente suele tener problemas con estas cosas. Suele tener problemas con el gain staging, suele tener problemas con el uso del espacio, los planos sonoros, ecualización y demás. Así que Juanjo ha grabado el vídeo que vais a ver ahora mismo. Hola a todos y a todas del canal de Tony, soy Juanjo Jiménez, productor musical, y hoy os traigo un vídeo de algunas cosas básicas que nos pueden dar problemas a la hora de hacer nuestros temas y que o bien se pueden corregir fácilmente en postprocesado o bien se pueden prevenir de igual forma fácil en etapas anteriores al mismo. Vamos a ello. La primera cosa de la que vamos a hablar es de la estructura de ganancias, o en inglés gain staging. Es algo súper importante que no solo se da simplemente cuando grabamos fuentes externas, como por ejemplo mi voz a través de este micro o una guitarra por línea directamente a la tarjeta de sonido, sino que también nos la podemos encontrar cuando grabamos, por ejemplo, con instrumentos virtuales o librerías de samples o loops o cosas así. Y también cuando procesamos pistas o procesamos audio, cuando usamos varios plugins, esos plugins también es importante conservar una adecuada estructura de ganancia, como veremos en algunos ejemplos ahora. También vamos a hablar del espacio, de cómo tratar el espacio. Y por espacio no solo nos referimos a las reverbs, a los delays y a todos esos efectos dependientes de un factor temporal. Con espacio me refiero a cómo colocamos los distintos elementos de la producción dentro de un espacio 3D. Si están más cerca o más lejos, si tienen mayor o menor presencia, incluso si están sobre o por debajo de algunos otros elementos y qué relación guarden entre sí. El primer paso para ejecutar una buena estructura de ganancias es fijarse en los preamplificadores de nuestra tarjeta de sonido, sobre todo si estamos grabando una fuente externa, como este caso es mi voz. Yo tengo la Focusrite 2 y 2 de primera generación, ¿vale? Pero tiene varias especificaciones que comparten muchas tarjetas de sonido modernas. En la que nos queremos centrar es en el medidor de entrada que tienen justo al lado del preamp. En este caso el Focusrite tiene un anillo alrededor del knob de ganancia y en este momento puedo ver que se está iluminando verde cada vez que hablo al micro. Eso implica que efectivamente está recibiendo una señal y que está recibiendo señal a nivel aceptable. O sea, no lo está recibiendo ni muy bajo ni muy alto. Estamos en un nivel bueno. Si empieza a subir el preamplificador, lo que comprobaréis que pasa es que pasado cierto punto empezaré a clipear, que es esto que está pasando ahora. Ahora estoy viendo, voy a bajar un poquito para que lo entendáis. En el momento en el que ese círculo se pone rojo, me indica la tarjeta que estoy clipeando, que estoy sobrepasando la capacidad máxima que tienen los convertidores de esta tarjeta para procesar este audio analógico al entorno digital, digamos.
Esto produciría, como ya habéis podido escuchar, una señal distorsionada, pero no es la clásica distorsión que nos podríamos encontrar en equipos analógicos o en equipos de cinta o demás. Es una distorsión digital, es una distorsión fea, es un sonido entrecortado, es un sonido que pocas veces nos va a dar la calidad musical suficiente como para poder usarlo. En un entorno digital no hace falta trabajar con pistas que estén grabadas muy cerca del límite. Nos vale con una señal buena, una señal sana, no digamos ni muy alta ni muy baja. Siempre es preferible, en ese sentido, ser un poquito más conservador y en vez de acercarse tanto al cero digital, podemos bajar unos cuantos dBs a los -10, -12. Yo creo que es un buen punto de partida para conseguir señales que luego no nos den problemas a la hora de producir y de seguir mezclando. Esto no pasa solo en las fuentes externas a la DAW, no. Esto también nos ocurre con ciertos instrumentos virtuales. La mayoría, de hecho, porque la mayoría están preparados o están masterizados ya de una forma para conseguir el mayor volumen posible. Pero eso no siempre nos interesa, porque normalmente estas pistas de instrumentos virtuales van a estar mezcladas con otras pistas. Entonces necesitamos ser un poco más conservadores en ese sentido con la ganancia. Por ejemplo, este sintetizador que tengo delante ahora mismo, si lo toco cual tal está el preset, fijaos lo que pasa aquí, en el medidor. Estamos hablando de que alcanzamos unos picos de -1.5 dBs. Eso es mucho volumen que no necesitamos. Estamos muy cerquita de clipear, o sea, no tenemos apenas espacio para maniobrar con la mezcla. ¿Qué podemos hacer en el caso de los instrumentos virtuales? Ya que no tenemos un knob físico en el que poder bajar la ganancia. Bueno, pues en este caso muchos instrumentos virtuales tienen un knob de volumen, ¿vale? Que es el main volume, el que podemos bajar. Vamos a bajarlo a un nivel un poquito más conservador, digamos 10 decibelios. Vamos a probar. Vamos a resetear el medidor para ver dónde picamos. Nos movemos entre los -12, -13, que es un nivel un poquito más conservador y nos va a permitir estar seguros de que no vamos a clipear ningún plugin que apliquemos a esta pista a la hora de procesar esta señal. En el caso de que no tengamos un knob de volumen en el instrumento virtual, siempre podemos recurrir a algún plugin que nos permita cambiar la ganancia de la pista. Hay muchos externos, como este, de Kilohertz. En el caso de Cubase y de muchos otros DAWs, así que investigad si el vuestro lo tiene, hay una sección de previo, en el que podemos aplicar un filtro pasa altos y un filtro pasa bajos y tenemos un knob de pregain que podemos bajar. ¿Vale? En este caso, si veis que lo bajo más o menos a lo mismo a lo que he bajado el otro, que hemos bajado la ganancia de la pista entera. Así que eso nos ayuda también. Y por último, la estructura de ganancia entre los plugins, que esto es una cosa súper importante y que se puede saltar muy a la ligera porque no te das cuenta, porque no lo estás viendo. Por ejemplo, tenemos esta pista con este sintetizador, a la cual, como recordaréis, pues hemos bajado un poquito la ganancia de entrada para que no nos clipease o no tuviésemos tan poco espacio para manejar. Tenemos un ecualizador, un compresor y otro ecualizador. Entonces venimos aquí al primer ecualizador, hemos hecho la ecualización un poco loca, pero si reproducimos la pista, vemos que bueno, que todavía nos queda un poquito de margen. Luego tenemos un compresor y aquí hemos comprimido este sintetizador, pero quizá por temas de que todo lo que suena más alto nos escucha mejor a nuestros oídos, pues nos hemos pasado un poco con el make-up gain. Entonces hemos elevado un poquito el volumen original gracias a este knob. ¿Qué pasa en el segundo ecualizador? Bueno, pues que si no nos damos cuenta y simplemente hacemos este realce de agudos sin fijarnos en lo que está llegando a este medidor, mirad lo que pasa. Por culpa de ese aumento de volumen, sin razón alguna, en el compresor, estamos clipeando el segundo ecualizador. Y eso pues, nos va a producir algunos artefactos que tienen los plugins digitales que a la hora de clipear su etapa de entrada o de salida, bueno, pues dan lugar a ciertos artefactos de audio. ¿Cómo se soluciona eso? Pues intentando siempre que el volumen de una pista que entra a un efecto sea lo más parecido posible al volumen de la pista que sale de ese efecto.
Si empezamos de cero y vamos un plugin uno a uno, empezaríamos con este ecualizador, podemos mantener la ecualización que hemos hecho, pero ahora tenemos que fijarnos en el volumen que ha entrado y el volumen que tiene que salir para asemejarse lo máximo posible. Y así, de hecho, nuestra valoración del procesamiento que estamos haciendo será mejor, porque no nos estaremos engañando a nuestros oídos haciendo que una cosa suene más alta y pensando que suena mejor. Esto es con el efecto. Sin el efecto. Con el efecto. Con el efecto vemos que pues, el volumen pues, ha incrementado unos cuantos decibelios. Entonces vamos a bajarlo un poco. Probemos ahí. Vale, hemos estructurado bien la ganancia al paso por el ecualizador. Hacemos lo mismo con el compresor. Y eso sería una buena estructura de ganancias. Como veis, si ahora reproduzco esta pista y hago bypass de todos los efectos, el volumen que percibo debería ser más o menos el mismo. Segundo tema, el espacio. ¿Cómo colocamos los elementos de la mezcla dentro del propio espacio de la mezcla? ¿Cómo podemos controlar de forma básica el espacio de los elementos en la mezcla? Bueno, pues principalmente hay 4 herramientas. El volumen, el paneo, el manejo de las frecuencias, principalmente los graves y los agudos, y la compresión. Si escuchamos una guitarra más alta que otra, significa que la guitarra más alta la vamos a percibir más cerca de nosotros. Si escuchamos una guitarra a la izquierda y otra a la derecha, bueno, pues se sobreentiende que una la vamos a escuchar en un espacio de la mezcla y la otra en otro. No van a compartir espacios. El tratamiento de frecuencias en la creación de espacios para las mezclas es un poquito más complicado de visualizar. Pero entended esto. Cuando un objeto o un instrumento, en este caso, está más alejado de nosotros, el mayor contenido de frecuencias que nos va a llegar son sobre todo las graves. Las primeras que se van a perder en el espacio en el que esté el instrumento pues son las agudas. Esto nos puede servir, por ejemplo, para, además de con el volumen y el paneo, situar algunos elementos mucho más alejados que otros, como por ejemplo unas voces de fondo o unas guitarras ambientales o cosas de ese estilo. Esto no siempre tiene que responder a términos realistas. Por ejemplo, una necesidad en casi todos los temas es tener las frecuencias graves lo más limpias y nítidas posibles, porque son las que más energía y mayor contenido llevan. En el caso de una mezcla como la que nos podemos encontrar aquí, que lleva baterías, bajo, guitarra y voces, tenemos que elegir algún elemento que ocupe ese espacio de graves, porque si hay muchos elementos que ocupen ese espacio de graves, los graves se van a saturar, se van a embarrullar y no se va a entender absolutamente nada. Tenéis que pensar en cada zona del espectro de frecuencias, graves, medios y agudos, como en una obra o en una película. Cada obra o película necesita su reparto y dentro de ese reparto hay protagonistas. En este caso de los graves, pues nuestro reparto son el bajo eléctrico y el bombo de batería. Pero solo puede haber un protagonista. En mi caso, mi protagonista de los graves he elegido que sea el bajo eléctrico y el bombo de la batería está ahí pues para apoyar. Tomando esta decisión, ¿qué puedo hacer? Pues puedo recortar, por ejemplo, todas las frecuencias graves que no me interesen del resto de instrumentos que sé que no van a participar en ese espectro de frecuencias. En este caso las guitarras, pues hago un recorte a unos 100 Hz y en voces voy a hacer exactamente lo mismo. Estos 100 Hz no están escritos en piedra. Obviamente, si escucháis que las voces pues son bastante más agudas y tienen poco contenido, incluso en graves medios, pues podéis recortar un poquito más arriba y conseguiréis que ese espectro de frecuencias quede mucho más limpio. Cuanto menos barullo haya en una zona del espectro de frecuencias, mejor. Mayor pegada vamos a tener, mayor impacto y más lleno va a sonar todo. Y para
Y para dejar el protagonismo del espectro grave al bajo y que el bombo de la batería simplemente apoye, voy a irme al bombo de la batería y voy a recortar ligeramente los graves en torno a los 50 Hz. Para que podáis escuchar la diferencia, he colocado un procesador multibanda que nos permite escuchar todo lo que está ocurriendo de 350 Hz hacia abajo, y voy a activar y desactivar las ecualizaciones que hemos hecho para que veáis la diferencia. Vamos a escuchar la diferencia también con el espectro de frecuencias completo. Estos son los problemas que más se pueden repetir a la hora de producir música. Son problemas que nos encontramos siempre en las etapas iniciales y que o bien se pueden corregir hasta cierto punto o directamente se pueden prevenir de forma muy sencilla y nos evita bastante dolor de cabeza. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido algo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Bueno, pues ese ha sido Juanjo, como habéis visto, bastante instructivo todo. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué tenéis que hacer esta semana? Bueno, esta semana, musicalmente hablando, podéis hacer lo que queráis. Sabéis que para mí el trabajo musical, nuestro trabajo se divide en varias fases, ¿de acuerdo? Tenemos una fase de composición, tenemos una fase de arreglos y orquestación, ¿vale? Luego tenemos una fase de mezcla y luego tenemos una fase, digamos, de ya masterización. La regla que yo intento seguir es que nadie de los que está en una fase tenga que arreglar problemas que le hayan dejado los de la otra fase. Es decir, que en la fase de arreglos no tengo que arreglar problemas de composición, que en la fase de mezcla no tengo que arreglar problemas de arreglos y que en la fase de masterización no tengo que arreglar problemas de mezcla. Yo creo que con estos consejos que os ha dado Juanjo vais a poder equilibrar muchísimo más vuestras mezclas, por lo menos para lo que necesitamos en los directos que hacemos, que es simplemente que se escuche más o menos decente, ¿de acuerdo? Así que desde el punto de vista musical tenéis libertad, ¿vale? Pero lo que sí que os pido es que observéis por favor todos los consejos que os ha dado Juanjo, intentéis aplicarlos para que vuestra mezcla suene lo mejor posible. Y nada, ese ha sido el vídeo de hoy, un vídeo un poco diferente, ¿verdad? Pero yo creo que puede estar bien. Y si te ha gustado, pues recuerda, dale like, suscríbete, acuérdate de pasar por teoriamusical.es, donde tienen los cursos, tanto el de armonía moderna, como el de voicings, como el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada, y nosotros nos veremos en el vídeo del miércoles y después ya en el directo del sábado. Hasta entonces, haced mucha música. Nos vemos.